dia, professor Inácio. Bom dia. Dia, Aline. Bom dia, amigas. Bom dia. Bem, nós vamos começar hoje, quer dizer, a gente já começou, mas agora a gente tem a nossa conferência, né, especial do professor Inácio Malho. O professor, né, nos dá a honra, né, aqui no nosso instituto. O professor, para nós, é uma grande alegria, né, tê-lo aqui conosco. O professor, vou só falar um pouquinho aqui, né, para que vocês possam conhecê-lo. Ele é membro do Conselho Diretivo da Rede Bioética da Unesco. É porque o currículo dele é muito grande, tá, gente? Eu só vou falar um pouquinho aqui, tá? Professor, se ficar faltando alguma coisa, pode complementar, tá certo? O professor é advogado, procurador da Universidade de Buenos Aires, é assessor também da direção médica do Hospital Francisco Javier Muniz, coordenador da área de promoção de direitos e membro da Fundação, acho que é o ESPED, professor, me corrija, coordenador do Comitê de Bioética do Sanatório Finocchieto, coordenador do Comitê de Bioética do Sanatório Otamed, ou seja, o professor tem vasta experiência em bioética, e não só uma experiência, né, do ponto de vista, né, da sua trajetória teórica, mas também da prática. Então, e vai trazer um tema para a gente, que é um tema instigante, né? É um tema que ainda se encontra, digamos assim, né, em discussão, né, em vários países. No Brasil, a gente, né, não tem nem essa discussão ainda, né, digamos assim, ainda colocada, né? Então, eu vou passar a palavra já para o professor Inácio Malho, que também, né, é um querido amigo, e agradeço muitíssimo a sua presença. A Raquel aqui, professor do apoio, ela que é a nossa especialista em espanhol, mas o professor entende bem, né, o que a gente está falando, o que eu estou falando, ele também vai falar com vocês, né, de uma forma devagar, e eventualmente a gente está no chat também, né, para prestar qualquer apoio, tá? Então, já passo a palavra, professor Inácio, mas muito obrigada por estar aqui conosco nessa manhã. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Para mim, bom dia. É um prazer com você. Mas eu quero agradecer a Aline, pedir desculpas porque não falo português, apenas um pouquinho de portunhol, não? Mas eu vou a falar, vou tentar falar devagar, sim? Pode compartilhar a apresentação agora, sim? Sí, profesor, tranquilo, puede compartir. Muchas gracias. Un gusto tenerlo acá. Bom dia, Raquel. Buenos días. Bienvenido. Obrigado por todo tu aporte, Estamos, obrigado ao Instituto Brasileiro de Direito de Paciente, uma grande iniciativa, não? Vou pegar como apresentação, um minuto, por favor. licença, professor. Pessoal, se vocês não estiverem conseguindo visualizar a legenda, vocês podem ativá-la manualmente. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, para também ser um auxílio, mas o professor vai falar de maneira bem Ok, espaçada, né? Mencionou. ok. Você pode ver a apresentação na pantalla agora? Sim. Excelente. Sí. Ok, ok. Bueno, bom dia. Eu vou falar, vamos a hablar de, como bien decía Aline, ¿no? De si hay un derecho del paciente, que es un derecho esencial, yo hallo que es el derecho a disponer, ¿no? De su propio cuerpo, de su propio cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con respetar las creencias, los valores, los proyectos, la calidad de vida que uno piensa para sí mismo como una vida que merezca ser vivida, ¿no? Porque es importante que desde el derecho podamos hablar de la muerte digna y el derecho a interrumpir voluntariamente la vida. Porque sabemos que la muerte no va a ser un episodio que surja rápido y que venga de pronto, de repente, ¿no? En nuestro país y en Brasil también, digamos, el mapa, podríamos decir, tanatológico, da cuenta de lo que ya había advertido hace tiempo Yonah Head. Yonah Head nosotros siempre la recomendamos porque para nosotros es un horizonte, ¿sí? Y ella con gran lucidez decía que aquel sueño, ¿sí? De la salud pública, de tener una vida larga y saludable, seguida de una rápida y fácil muerte, está aún hoy lejana. Aproximadamente 75% de brasileras y brasileños va a morir de una condición crónica avanzada, es decir, donde va a haber situaciones hacia el final de la vida
de múltiples complicaciones, enfermedades, comorbilidades, que requieren a veces una intensificación, digamos, de las alternativas médicas y de las alternativas terapéuticas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto a mí hablar de la muerte y hablar sobre los derechos en el final de la vida? Yo no conozco en detalle qué está pasando allí en Brasil, pero en Argentina nos cuesta mucho hablar de la muerte, a tal punto, no sé si se llega a ver esta, no puedo correr esta presentación, ¿no? Ahí está. Fíjense que allí dice, ¿no? Un niño, un garoto le dice al padre, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir, papá? Cambiando de tema, dice el padre, hablemos de otra cosa, ¿no? Entonces esto, digamos, provoca también una angustia, porque esto también impide no reconocer la muerte, es no reconocer también a la vida misma, porque la muerte de alguna forma le da sentido a la vida. Y nosotros decimos, después me gustaría saber qué pasa allí en Brasil, pero nosotros decimos que hay una especie de negación maníaca de la muerte. Porque por un lado, a los niños, a las niñas, a los garotos, a los pequeños, a las crianzas, no se les permite a veces acompañar los procesos de la muerte de sus avós, de sus abuelos, pensando que así se los protege. Ocultamos la muerte. Pero por otro lado, compramos y les regalamos esas máquinas PlayStation que muestran sangre, tiros, y muerte y violencia, ¿no? En Argentina pasa algo también muy curioso, creo que en Brasil también, que cuando la gente, este ocultamiento del morir, se da en los ritos que acompañan la muerte de las personas. Yo siempre me pregunto por qué la gente usa anteojos oscuros, gafas de sol, en los sepelios, en los cementerios. ¿Por qué? ¿Por qué ocultan sus lágrimas? ¿Por qué ocultan su tristeza? Es natural que alguien sienta esa lejanía cuando se va un ser querido. A tal punto tenemos esta negación maníaca de la muerte que se ha desarrollado una habilidad, una especialidad que se llama maquillaje cadavérico. No sé esto cómo se podrá decir en portugués, pero el maquillaje es cuando las mujeres sí se pintan, se ponen bonitas, ¿no? Entonces a los muertos, a las mujeres se las pinta, los labios, ¿sí? Los ojos, a los hombres se los afeita, ¿sí? Para que no parezcan muertos, se le pone ropa linda, ¿sí? Y esto, claro, genera también angustia, porque esto impide muchas veces situaciones fundamentales que tienen que ver con el derecho a duelar, derecho al duelo. Y el derecho al duelo es un derecho fundamental también, porque un duelo bien hecho es un duelo que minimiza las consecuencias traumáticas de la muerte. Entonces, para nosotros también es muy importante, nosotros recurrimos mucho, como Aline también, que es una gran doctora en derecho, recurrimos muchas veces a la literatura también, ¿no? En el sentido de explicar estos fenómenos. Ahora después voy a dar algunas referencias sobre la literatura. Pero esto se da en el ámbito de la medicina también. Nosotros cuando hay aquí una experta en lingüística, en semiótica, que empezó a estudiar historias clínicas de los pacientes, para saber cómo la gente moría, cómo el discurso médico, ¿sí? Ese modelo médico hegemónico, documentaba las muertes. Y se encontró con una gran sorpresa. También a mí me gustaría saber si esto acontece en Brasil. La palabra muerte no aparecía en las historias clínicas. Aparecían dos formas de significarla. Una a través de la palabra óbito, que es una palabra espantosa, horrorosa. Y la otra era unas palabras que decían no respondiendo a las maniobras de reanimación, lo cual llamó la atención también, porque primero es la desresponsabilización de la muerte, porque el que no responde es el paciente, yo no tengo nada que ver con su muerte, no respondió. Y por otro lado, la palabra resucitación o reanimación, ¿no? Ahora que estamos cerca de las Pascuas, la única persona con posibilidad de resucitar puede ser Jesús, Dios, Mahoma, en quien ustedes puedan creer, pero no hombres y mujeres que usan guardapolvos blancos. Entonces esta es otra situación también, que en la medicina hay una suerte de ocultamiento de la muerte, del morir, y es más, muchas veces la muerte se plantea como un fracaso de la medicina, ¿no? Y esto claramente es todo un tema. Nosotros teníamos expectativa que médicos y médicas jóvenes, con una cultura más progresista, podían cambiar esta forma de pensar la muerte en la medicina. Fíjense que
discúlpeme, voy antes a la literatura. Pero lamentablemente esto tiene tanta influencia cultural y tanta deformación profesional que aún hoy continúa ocultándose la muerte y el morir en la vida, en la sociedad, en la comunidad y lo que es peor aún, en la medicina misma. Como les decía antes, nosotros recurrimos a la literatura y en nuestro caso a Jorge Luis Borges. Y fíjense él con qué contundencia y con qué nivel de poesía significaba la muerte. Él decía, la muerte es vida vivida, la vida es muerte que viene. El tiempo está viviéndome, ¿no? Esta conexión necesaria entre la vida y la muerte. Sin muerte no hay vida, y sin vida no hay muerte, y sin muerte no hay vida. Y fíjense esto, ¿no? Él decía, seguro de mi vida y de mi muerte, miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos, ¿no? Fíjense, qué formas maravillosas de expresar la necesidad de pensar que la muerte debe ser nuestra amiga y no nuestra enemiga. Entonces el derecho al final de la vida, yo si les pregunto a cada una de ustedes, ¿qué prefieren morir? ¿Rodeada de aparatos o rodeada de afectos, rodeada de amor? Estas son las alternativas que hoy se están jugando, por lo menos en la Argentina y creo que también en Brasil. Como les decía antes, nosotros teníamos la expectativa de que los médicos jóvenes pudiesen cambiar un poco esta historia. Ya hace 10 años atrás, la primera encuesta que se hizo a más de 1000 y pico de médicos jóvenes, fíjense qué interesante, porque 9 de cada 10, ellos decían, yo no quiero empecinamiento terapéutico, o encarnizamiento terapéutico, como se llama, no quiero reanimación, déjenme morir en paz. Bueno, esto fue algo muy positivo, pero cuando se avanzaron los estudios cualitativos, esos mismos médicos no imponían su estilo y sus convicciones a los pacientes, sino que continuaban con esa deformación profesional en cuanto a intentar curar lo incurable. Yo les pregunto, queridas amigas, ¿dónde está la dignidad en intentar tratar de curar lo incurable? Ese es un despojo a la dignidad, es una contrariedad al sentido mismo de la humanidad. Pero también sabemos que este empecinamiento terapéutico no solo es una violación de un derecho individual, como el derecho a respetar la autonomía, el derecho a la libertad, el derecho a disponer del propio cuerpo, sino que también es un problema de salud pública, es un problema de equidad. Hace muchos años atrás, a la Argentina, vino la ministra de Salud de Saudi, de Finlandia, uno de los países más solidarios del mundo. Y ella dijo, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que cambiar nuestras políticas sanitarias cuando vimos que el 60% de nuestro presupuesto se gastaba en los últimos 30 días de vida de las personas. Fíjense que esto también es un costo altísimo, el ocultamiento y el empecinamiento. Solamente en Estados Unidos, fíjense ustedes, el presupuesto total de Medicare se gasta un 40% de los pacientes dentro de los últimos 30 días de vida. Ustedes lo saben bien, en Argentina, gracias a Dios, tenemos un marco normativo, como en Brasil, que reconoce los derechos de los pacientes. Y en este caso, en nuestro Código Civil, esto es muy importante porque el Código Civil argentino es de aplicación en todo nuestro país. Nuestro país, como parecida a Brasil, es un estado federal donde cada provincia, cada estado reserva para sí las facultades legislativas en materia de salud. Por eso es muy importante para nosotros que desde el año 2015 el Código Civil, que como norma de fondo tiene aplicación en todo el territorio del país, introduce la posibilidad de generar directivas anticipadas, es lo que aquí se ha reconocido como el reconocimiento a la muerte digna, que se expresa de esta forma. En el caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o en estado terminal, o haya sufrido lesiones, hay y se establece este derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, algo
que para nosotros fue muy importante. Nosotros esto se hizo a partir del caso Marcelo Díez, un fallo de la Corte Suprema de la Argentina muy importante que nos costó 20 años de litigios judiciales, porque allí había muchos que querían ser más papistas que el Papa, como hicimos nosotros, y decían que la hidratación y la alimentación artificial eran medios ordinarios de conservación de la vida y que se debían ofrecer siempre a los pacientes. Nosotros, por el contrario, este era el caso de Marcelo Díez, un joven con una situación neurológica irreversible. Él padecía un estado vegetativo persistente y su vida, solamente su precaria vida, se transcurría en forma penosa y gravosa a través de la administración de la hidratación y alimentación artificial. Nosotros desde aquel momento, esto tuvimos que ir en primera instancia en la provincia de Neuquén, en segunda instancia en la provincia de Neuquén, tercera instancia en el Tribunal Superior de la provincia y cuarta instancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se reconozca que debe incluirse el derecho inclusive a rechazar hidratación y alimentación, porque, como sostuvimos nosotros, por un lado no son medios de conservación de la vida, son procedimientos médicos invasivos que a veces tienen muchas complicaciones y cuando su único propósito es prolongar una agonía en forma penosa, gravosa e indigna, claramente el derecho debe amparar el retiro de ese soporte vital. Bueno, como les decía antes, la gran confusión que hubo en Argentina también y que aún hoy existe es confundir la adecuación terapéutica, como denominamos nosotros, o la muerte digna con la eutanasia. Y esto tiene que quedar muy claro porque esto también divide aguas y a veces limita o restringe derechos, porque algunos, en forma equivocada y a veces mal intencionada, dicen que el retiro del soporte vital que provoca la muerte son formas de eutanasia pasiva. Y esto debe ser totalmente rechazado, es inaceptable. Porque la eutanasia, ahora vimos que en esta presentación a la cual me invitó Aline tan gentilmente, nosotros preferimos hablar de derecho a la interrupción voluntaria de la vida, ¿no? En lugar de eutanasia, y ahora voy a explicar por qué. Digo, no hay formas pasivas de eutanasia. La eutanasia es una sola y es la eutanasia activa y directa. La eutanasia, como nos enseñaba el maestro Gherardi, es provocar la muerte de un paciente portador de una enfermedad mortal a su requerimiento, en su propio beneficio, a través de la administración de una medicación en dosis legal. Me salió medio un delirio shakespeariano y yo creo que estos verbos definen muy bien la intención. Es hacer, dejar o permitir morir. Esta es la cuestión. La muerte digna significa permitir morir sin interferencias técnicas, médicas, religiosas o morales. Hay otro aspecto también, creo que alguna vez lo hablé con Aline, en Argentina lo llamamos el síndrome judicial, que genera lo que una tragedia sanitaria que es la medicina a la defensiva. A mí me gustaría después escucharlas a ustedes para saber si esto existe de alguna forma también o preocupa en Brasil. La medicina a la defensiva, dada por este síndrome judicial, se da cuando médicas, médicos, trabajadores de la salud, hacen o implementan determinados procedimientos, no por beneficio del paciente, sino por temor judicial, para proteger su responsabilidad profesional. Yo, digamos, no lo juzgo, lo comprendo. Ah, perdón, Jessica, ahí veo que está levantando la mano. Ah, me gustaría escucharla a Jessica, ¿cómo no? Bom dia, professor. Bom dia, colega. O senhor está falando da medicina defensiva e essa semana me aconteceu uma questão que eu fiquei impressionada e me questionei. Depois até fui comentar com outros colegas. Por favor, fala devagar, por favor. Sim. Me aconteceu uma coisa diferente
E eu fiquei impressionada e precisei até de trocar uma ideia com outros colegas depois. Eu estava numa palestra e o palestrante orientou os médicos que em caso, no procedimento cirúrgico, se houver algum evento adverso, para ele parar a cirurgia e pedir que alguém filme para provar, para que ele produza uma prova que o resultado foi decorrente daquele evento inesperado que aconteceu dentro de um procedimento cirúrgico. Aquilo me causou uma angústia muito grande, porque, Devagar, por favor. desculpa, professor, eu falo rápido. Mm. Isso me causou angústia, porque eu me questionei como que um profissional vai parar a cirurgia para filmar, produzir uma prova, em vez de prestar assistência. Não sei se eu consegui me fazer entender, falo rápido. Sí, conseguí. Sí, Conseguiu, Aline. professor? Conseguiu? Então tá. Sí, yo acho que es una situación terrible para cirugía para obtener la prueba, la cosa probatoria, ¿no? Para cirugía firma. Bueno, muy obrigado, Jessica. Muy ejemplo, ¿no? De la medicina defensiva, o sea que acontece también en Brasil, ¿sí? Fíjate, Jessica, que esta cosa la pintó muy bien Beckett. ¿Recuerdan a Beckett, el poeta, el dramaturgo? Fíjense él cómo dice esto, ¿no? Cuando no pueden ya digerir, les meten un tubo en el esófago o en el recto y les entoneran papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda, ¿no? Fíjese qué forma tremenda, ¿sí?, de pintar estas situaciones de la medicina a la defensiva. Pero también nosotros recurrimos siempre a la literatura. Fíjense que en realidad lo único que nos separa de la muerte es el tiempo, ¿no? En realidad los temores deberían aplacarse. Y les quiero contar algo, una historia que a mí... ¿Eu voy falando bien? ¿Se va comprendiendo, Aline? Sim, você vai compreendendo, sim. Ok, Tá despacio. E se despacio, professor, disculpa. isso, se necessitem, em alguns momentos, eu posso tentar fazer uma tradução, se quieres. Sí, Depois, sí, se alguém quer interagir, se quer dizer algo, alguma coisa, eu posso tentar. As legendas estão ativadas. Licença, vocês estão conseguindo ver as legendas, pessoal? Ah, tá. Quem não estiver conseguindo, licença, professor. Quem não estiver conseguindo, tenta ativar. No canto direito inferior tem ocultar legendas e ativar legendas. E aí vocês colocam, conseguem ativar, tanto no dispositivo, no celular, quanto no computador. Pronto. Graças, professor. no, obrigado. Quería contar una historia. Todas saben de Albert Einstein, el máximo cerebro contemporáneo, físico, la persona quizás más inteligente de los últimos tiempos. En 1948, Einstein sufre la rotura de la aorta abdominal, una situación muy grave, por lo cual él fue operado y le salvaron la vida. Esto fue en el año 48. 7 años después, en 1955, Einstein sufre el mismo episodio, la rotura de la aorta abdominal. Por supuesto lo internan, estaba grave, y lo tenían que operar, hacer una cirugía para salvarle la vida. Pero Einstein ya estaba cansado y él dijo, no, mire, no quiero. La familia, los médicos se imaginan, Einstein, la persona más inteligente del mundo, ¿cómo no te querés operar? Te vas a morir. Y él insistió y él dijo, yo sé que me voy a morir. Y fíjense qué lindo esto que escribió Einstein. Él dijo, quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Hice mi parte. Es hora de irse y lo haré con elegancia. Yo creo que es uno de los ejemplos más hermosos de directiva anticipada y de muerte digna, estas pocas palabras que escribió Albert Einstein. Y también vamos a ver que muchas veces la muerte es, entre otras cosas, la misericordia del tiempo, ¿no? Y esto tanto para las personas que creen en Deus o que no creen en Deus, pero el consuelo, ¿no? La misericordia del tiempo, la posibilidad de brindar consuelo, ¿sí? Voy a volver sobre esto. Pero Nietzsche también, la literatura ayuda mucho al derecho. Fíjense que él decía y expresó también Nietzsche, en un determinado estado,
es indecente continuar viviendo. Continuar vegetando cobardemente, dependiendo de aparatos médicos, luego que el significado de la vida, el derecho a la vida se hayan perdido, debería producir un profundo desprecio en la sociedad. Quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. Ahora bien, en la Argentina, sabemos que todavía en Brasil los debates son incipientes. En la Argentina tenemos 5 proyectos de ley para regular la eutanasia. Yo prefiero, como les dije antes, hablar de interrupción voluntaria de la vida. En nuestro país, cuando se discutió la legalización del aborto, también en aquel momento preferimos hablar del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, porque nos pareció que tanto aborto y ahora eutanasia son palabras que tienen, podríamos decir, una carga simbólica, social negativa. No caen bien, ya hay como una suerte de rechazo a poder conversar sobre esto. Otras personas dicen que si los pacientes tienen derecho a los cuidados paliativos, no debería existir la eutanasia. Y sin embargo, esto no es así. La mayoría de los estudios en aquellos países que tienen 20, 30 años de tradición legislativa en eutanasia, Bélgica, Holanda, Australia del Norte, Oregon, han demostrado que la mayoría de las personas que piden terminar con sus vidas no lo hacen por un dolor físico o por un dolor, porque ya la analgesia, la medicina ha elaborado protocolos de tratamiento para el dolor. La mayoría de las personas lo hace porque tienen un sufrimiento físico, psicológico, pero espiritual, multifactorial, donde hay muchos aspectos y donde es un dolor, podríamos decir, un dolor existencial. Continuar viviendo para esas personas es un sufrimiento, es un calvario que es incompatible con un sentido mínimo de dignidad. La mayoría de las personas que piden la eutanasia manifiestan esto. Dejaron de ser personas, pérdida del ser. Es decir, perdieron sus funciones esenciales en su familia, en la sociedad, con sus amigos. Es una sensación de pérdida de dignidad. Y lo que piden es ayuda para un buen morir y para terminar con ese calvario, con ese sufrimiento. Y muchas veces, si hablamos de derechos de los pacientes, es el último derecho y es un derecho esencial. Es el último grito de libertad. Muchas personas cuando piden morir, acelerar la muerte, dicen es como tener un as en la manga, decimos nosotros, la carta en la manga. Es la posibilidad de ejercer el último derecho para controlar sus vidas. Y esto creo que tenemos que defenderlo abiertamente. También en la Argentina, ustedes saben que hay 2 formas de la eutanasia. Una es la eutanasia, que es cuando el equipo médico proporciona una medicación en dosis letal a un paciente a su requerimiento. Y la otra situación es el suicidio médicamente asistido. En realidad no hay diferencias legales, jurídicas o morales. La única diferencia está en el operador, es decir, en el caso de la eutanasia es el equipo médico quien suministra y administra la medicación, y en el caso del paciente, del suicidio asistido, es la propia persona que se administra esa medicación. También aquí tenemos que ser honestos y transparentes y decir la verdad. Cuando hablábamos del aborto decíamos que era un problema de salud pública, porque el aborto clandestino provocaba muertes indignas. Nosotros la llamábamos mistanasia y anacrotanasia, es decir, muertes producidas
por abandono social y desatención médica. Anacrotanasia, porque eran muertes jóvenes, muertes antes de tiempo, de mujeres jóvenes y pobres. Y también en materia de eutanasia tenemos que decir dos cosas, y esto creo que en Brasil también puede ser así. Hay eutanasias clandestinas, aunque la ley no lo permita, pero las eutanasias clandestinas dependerán de la capacidad de bolsillo, del dinero de cada persona. Yo, si tengo poder económico, puedo contratar médicos, puedo tener un ambiente seguro en mi casa, puedo tomarme una copa de champán, despedirme de mis amigos y ahí me administran la eutanasia. Pero si yo no tengo esa suerte, lo que vemos, y por eso es un problema de salud pública, aquellas personas que se quieren suicidar, que sufren, y que no tienen estos medios, lo hacen con medios terribles. Se tiran debajo de un tren, de un subway, consumen pastillas, se ahorcan. Y lo más triste es que cuando no consiguen su propósito, quedan en peores condiciones, porque sobreviven con grandes discapacidades y con un sufrimiento tremendo. Por eso la legalización de la eutanasia también es un problema de salud pública, porque va a permitir que todas las personas puedan tener derecho a esa interrupción voluntaria de la vida. La situación en el mundo, ustedes que están en el posgrado del Instituto Brasileño de Derechos de los Pacientes saben que también hay un doble estándar moral en el mundo. Hoy en el mundo más de 200 millones de personas tienen acceso a leyes que regulan tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Fíjense que 1 de cada 5 son norteamericanos, 2 de cada 3 australianos y todos los neozelandeses. En el sur, lamentablemente, no existe esta posibilidad, no existe este derecho, salvo en la región, en Latinoamérica, como vamos a ver ahora. En Colombia sí es uno de los primeros países que ha legalizado a través de protocolos, de directrices del Ministerio de Salud, impuestas por una orden del Tribunal Superior en Colombia, pero fíjense ustedes aquí, la situación en el mundo tiene que ver mucho más con el mundo europeo, el mundo desarrollado y el norte. En Colombia es bien interesante, los proyectos de ley en la Argentina reproducen que los requisitos siempre tienen que ver con que exista un consentimiento libre e informado, que el paciente padezca una enfermedad terminal, irreversible o que le cause un sufrimiento. El procedimiento tiene que ser rápido, a pesar de que se le da un tiempo de arrepentimiento, ¿sí?, a esa persona. Y también tiene que haber imparcialidad. Hay un comité que juzga la legalidad de la petición. Como les decía antes, no los voy a aburrir. Yo a Lynn, si les interesa, les voy a dejar esta presentación para los que quieran profundizar un poco. Estos son los proyectos de ley en la Argentina, que son todos muy similares. Hoy la gran diferencia es qué hacer con las niñas, niños y adolescentes que requieran la eutanasia. Algunos proyectos establecen los 18 años, otros los 16, y otros plantean evaluar la capacidad progresiva de discernimiento de los niños, niñas y adolescentes, conforme lo dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Para ir terminando, ustedes saben que debe haber una separación entre la religión, la moral y el derecho y la ley, pero esto sabemos que no ocurre, que muchas veces hay presiones de la Iglesia y de otros sectores para limitar a veces o restringir estos derechos. Pero yo, inclusive como cristiano de misa dominical, creo en un Dios más misericordioso, más piadoso. ¿Qué puede haber de santidad de vida si la gente está sufriendo? Yo creo en un Dios más bueno que no quiere que la gente sufra. Y fíjense ustedes, esto fue antes de la pandemia. Yo creo que si esto se hace después de la pandemia, los resultados hubieran sido más contundentes.
Pero en el Reino Unido, la mayoría de los cristianos y personas religiosas, más del 80%, estaban de acuerdo en ofrecer muerte asistida para el sufrimiento. Y esto lo dice la Conferencia Episcopal Norteamericana. La agonía no tiene nada de santo. Creer en la santidad de vida no significa creer en la santidad del sufrimiento, ¿sí? Y esto también es muy importante, porque hay un sector de la iglesia que está claramente pensando en esta situación y en no juzgar tanto y en comprender más. Esta es una foto de uno de los primeros libros de terapia intensiva de las unidades de cuidados críticos. Fíjense que es muy vieja, está ahí un periodista. Y ya en los inicios de las terapias intensivas se advertía sobre el riesgo de esa prolongación artificial de la vida. Y en este cuento, fíjense que está el periodista, el jornalista, que le dice a este señor, le dice, Mr. Bax, ¿puede usted compartir el secreto de su larga vida con nosotros, hoy que cumple 200 años? ¿No? Y fíjense que esto es claramente vejatorio. Ahora, ¿qué hacer? Porque nosotros desde la bioética, como decía Alim, queríamos y queremos una bioética en acción y un derecho en acción que tenga posibilidades de uso, que le sirva tanto a la gente, a los pacientes, como a los equipos de salud. Por eso nosotros, y comparto con ustedes, hicimos un procedimiento para definir lo que nosotros denominamos adecuación terapéutica, que en definitiva es la posibilidad de dar dignidad en los finales de vida. Voy a tratar de explicarlo de forma bien simple y ya vamos terminando, así no los aburro más. En la evaluación de la adecuación terapéutica y de la muerte digna hay dos momentos. En un momento se va a determinar si lo que se está ofreciendo médicamente es proporcionado o desproporcionado. Esta evaluación la hace el equipo médico. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen el conocimiento técnico y científico para poder tomar esta decisión. Entonces, allí, ¿qué va a tener en cuenta el equipo médico? Si hay disponibilidad del uso de esa tecnología, qué expectativas de eficacia hay, si hay otras alternativas terapéuticas, valorarlas. Cuando se realiza este análisis, allí médicas y médicos podrán decir esto no tiene sentido, es desproporcionado, o por el contrario, esto sí tiene sentido y puede ser útil. Luego, quien fija si ese procedimiento es ordinario o extraordinario es un juicio subjetivo, porque lo realiza el propio paciente o su familia, ¿sí? Y allí lo que se tendrá que evaluar es si lo que médicas y médicos me están ofreciendo es consistente con mis creencias, con mi sentido de dignidad, con mis perspectivas en términos de calidad de vida. Entonces, fíjense, en épocas de algoritmos, como hicimos con Aline, en épocas de algoritmos, nosotros hicimos un algoritmo muy simple. Va a ser obligatorio, es decir, mandatorio, si tanto el equipo de salud como los pacientes determinaron que es ordinario y proporcionado. Mientras que va a ser facultativo, es decir, podremos hacerlo o no hacerlo, si los pacientes dicen, yo esto no lo quiero para mí, es extraordinario. Pero, y aquí están muchas veces los dilemas éticos y jurídicos, si el equipo de salud dijo, esto no sirve, no es útil, es fútil, aunque el paciente y la familia quiera, no se debe implementar ese procedimiento. Esto creo que tiene que quedar muy claro y esto fue de mucha ayuda para nosotros, especialmente para los comités de bioética en las instituciones hospitalarias. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Aquí es clave esto, ¿no? Este es un paciente que está con un cuadro de infoxicación, ¿no? Es decir, las posibilidades de decidir en los finales de vida, las directivas anticipadas,
deben ser un proceso de comunicación efectiva, ¿sí? Tiene que ser un proceso y no un acto, ¿sí? Y fíjense lo que decía ya Hipócrates hace 2500 años en aquella isla lejana de Grecia. Muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha, alguien que los escucha. Por eso los brujos, los que hacen macumbas, tienen tantos clientes y le sacan clientes a los médicos porque ponen la oreja. Y fíjense lo que decía Krauss. El diálogo también ha sido sustituido por el monólogo. Los pacientes hoy que dicen sí y no. Y si dicen no, lo mandan con el psiquiatra porque dicen está loco, ¿cómo no quiere curarse? Entonces, queridas amigas y amigos, para terminar, hagamos una síntesis. Aprovechando que estamos en el Instituto Brasilero de Derechos de los Pacientes, y podemos decir que en los finales de vida, todos tenemos derecho a ser atendidos por un equipo de salud competente, a que se proteja nuestra intimidad, a poder decidir sobre la atención médica, el derecho a que no se prolongue la agonía de forma penosa, gravosa, a través de soportes vitales, el derecho al alivio del sufrimiento total, el derecho a que el paciente y la familia también sean ayudados a la aceptación de la muerte y después de la muerte, el derecho a vivir experiencias religiosas y espirituales, el derecho a morir acompañado y en paz. En Argentina, un gran paliativista, Alfredo Navigante, ayudó a miles de personas a morir. Y él dijo, en todos los casos hay algo común en la gente que se está yendo, que se está muriendo. Nadie quiere morir solo. Todos quieren morir acompañados. Una mano que esté cerca, una caricia, un beso. Y esto es un derecho fundamental. El derecho también a poder morir en casa. Los hospitales, los sanatorios no son lugares para que la gente vaya a morir. Son lugares para que la gente intente recuperar su salud. No hace mucho tiempo atrás, 60 años, muy poco tiempo en la historia, la gente nacía y moría en sus casas, en sus propias casas. Y lo que no queremos, ustedes que estudian Derecho de los Pacientes se acordarán del caso de Nancy Cruzan, aquella mujer en Estados Unidos con un estado vegetativo persistente, solo vivía porque estaba alimentada, la familia desesperada pedía que le retiren, entonces intervino la justicia y fíjense lo que mandó la familia a escribir en su lápida, es decir, en su tumba. Hija, hermana, tía muy querida, nació el 20 de julio del 57. Murió en el 83 cuando le diagnosticaron el problema neurológico, pero recién fue enterrada en paz el 26 de diciembre del 90. 7 años pasaron cuando el juez ordenó el retiro del soporte. Entonces, como les decía antes y como decía Yonah Head, para algunos la muerte conlleva una nada eterna. Después de la muerte no hay nada. Para otros, los que creemos, puede haber una eternidad, puede haber una resurrección. Pero para ambos, los que creen y los que no creen, ambos puntos de vista tienen esa capacidad de brindar consuelo, ¿sí? Brindar paz, brindar tranquilidad. Y también es muy importante, yo con esto no quiero decir que la muerte hay que olvidarla, hay que dejar, sobre todo la muerte es un momento fundamental. Si yo les preguntara a ustedes, ¿vieron morir a alguien? Muchas veces me dicen, yo nunca vi morir a nadie. Y la muerte también es fundamental respetar el enclavamiento cultural y antropológico donde se produce la muerte. En Brasil, que tiene una biodiversidad humana, tantas etnias, también debe haber tantas muertes posibles como culturas las reciban. Y fíjense, esto es una imagen dura, pero quizás no pueda haber un momento más triste, más tremendo que la muerte de un niño, un bebé,
de apenas unos meses. Fíjense los padres allí cómo se despiden, el dolor en sus ojos de ese niño que pierde la vida a los pocos meses. Esto es inexplicable. Pero así todo, fíjense el modo en que culturalmente también se comprende esa muerte. Allí pasó algo. Allí no es que no pasó nada. En ese transcurrir, esos padres decidieron dar vida a otros niños. Pero allí algo pasó, algo estremece. La muerte debe estremecernos, porque es parte sustancial de la vida. Entonces, también como decía un amigo nuestro, la muerte está tan lejos como grande sea la esperanza. Y nosotras, como madres, como padres, también tenemos una gran función, que es enseñar esto a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras crianzas desde chicos. Padres que no les tienen miedo a la muerte, hacen hijos que no le tienen miedo a la vida. Entonces, lo que tenemos que comprender, ninguna de nosotras eligió dónde y cómo nacer, pero cada una de nosotras, de nosotros, tenemos un derecho fundamental, que es el derecho de decidir dónde, cómo y cuándo morir. Para terminar, yo les comparto a ustedes mi testamento vital, lo que yo escribí y decidí para el final de mi vida. Fíjense lo que dice. En cualquier caso y por cualquier causa que me lleven a un estado grave de enfermedad, con pérdida de la conciencia e incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos. Esto para mí es ser persona. Yo dejaré de ser persona el día que pierda la capacidad para dar y recibir amor, para dar y recibir afectos. En esos casos, yo acá digo, si se hubiese implementado, rechazo la implementación de cualquier tipo de soporte vital. ¿Y qué digo aquí en segundo párrafo? Me refiero a cualquier método, sea quirúrgico, kinésico, nutricional, cuando su único objetivo sea la prolongación artificial de mi vida, de modo precario, penoso, gravoso e indigno. Aquí doy todos los argumentos legales, somos abogados de formación profesional, constitución, leyes que garantizan mi derecho. Y también, siempre las directivas anticipadas o los testamentos siempre tienen un sentido negativo, es decir, no quiero respirador, no quiero antibiótico, no quiero diálisis. Y yo aquí lo que intenté poner es algo más propositivo. Entonces lo que digo es, miren, yo quiero que mis órganos estén disponibles para investigación, para trasplantes. Fíjense aquí, yo digo, rechazo que me traigan flores. Yo a veces veo los velorios, miles y miles de dinero, de reales, de pesos en flores que se van a pudrir al poco día. Entonces yo digo, no me den flores, cambien ese valor por un gesto solidario. Compren comida para los comedores, para gente pobre, ¿sí? Y también quiero, y esto lo deseo fervientemente, aquí fíjense, quiero que me velen mis seres queridos en mi casa, en mi morada, disfrutando de buenos vinos, nuestras canciones de siempre, cantando y recordando nuestros mejores encuentros. Les adelanto que ya tengo varias cajas de vino guardadas para este evento, ¿sí? En síntesis, terminando, final, quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, mucho menos aún la de los jueces. Y, queridas amigas, lo que tenemos que evitar, ustedes que trabajan en el Instituto Brasileño de Derechos de los Pacientes, esto es personas que mueren con hambre de piel, fiume de piel, hambre de piel. Esto es indigno. Entonces, termino aquí, sí. Esta es una adaptación que hice de Milan Kundera, que murió hace poco.
es un homenaje a todos los trabajadores, trabajadoras de la salud, del derecho, que promueven derechos en los finales de la vida, en gente que no tiene nada para darles. Por eso, esta es una adaptación, y yo digo que el acto bondadoso, el amor más pleno, alcanza su máximo esplendor cuando quien lo recibe carece de todo poder, como una persona muriente, una persona pobre, enferma. Allí es donde se expresa la mayor calidad y bondad humana, ¿sí? Bueno, muy obrigado, muchas gracias. No sé si se entendió, si se comprendió, disculpa si falé mucho rápido, ¿no? Excelente. Pero Não, professor Inácio, compreendemos sim. Eu estou falando mi portunhol. oh, eu compreendo demais. Se você falar devagar, eu compreendo. Excelente, eu acho eu fiquei emocionada, acho que todas nós, né, todos nós ficamos também, porque, eu acho que o belo, né, da sua apresentação, além de trazer elementos jurídicos e de reforçar os direitos dos pacientes, mas também, o poder que você tem de nos tocar, né. Eu acho que a gente, né, foi tocada, porque, né, quando a gente é tocada, a gente alcança uma outra dimensão, né, não só essa dimensão, cognitiva, então foi excelente. Eu agradeço muitíssimo de coração todo o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, todas as pessoas que estão aqui conosco. Muito, muito obrigada, Inácio, querido. E queria abrir aqui, né, né, o professor trouxe várias questões, queria ouvir vocês agora, acho que falando devagar, e se não compreender, a Raquel pode traduzir também, mas acho que o professor Inácio também queria ouvir vocês, né? Aqui impactante, né? As pessoas estão falando que choraram, professor Inácio. É muito, muito bonita. Até eu aqui, ó, a lágrima aqui, né, no olho, porque não, porque é muito importante falar de morte da forma delicada e cuidadosa que você fala, né? Então é uma forma muito importante. Bem, eu aqui estão dizendo que, né, poderia ouvir você durante todo o dia. Eu vou então, já que vou fazer uma primeira pergunta, professor, se o senhor puder se você puder falar um pouquinho mais, dessa questão que provavelmente nos hospitais, provavelmente na sua experiência, né, trabalhando nos hospitais, a questão é desse conflito entre quando na adequação terapêutica você tem o desproporcional do ponto de vista da equipe de saúde, mas para os familiares, quando se trata de um paciente incapaz, quando para os familiares é ordinário, né? Seguindo aquele modelo, né? Aquele framework que você trouxe de adequação terapêutica. Se puder falar um pouco mais disso, eu gostaria de ouvir você. Sí, como no, Aline. Bueno, tú eres mi amiga, muy generosa. Yo no sé si merezco todas tus palavras, eu agradeço muito, caro amiga. Eu acho que é um dilema quando paciente ou agente ou família pensam que a alternativa ordinária mais equipo tratante diz que é desproporcionada, mas esse é o conceito de futilidade. Es decir, si los equipos de salud aceptan continuar con lo que el paciente dice que es ordinario, esa es una alianza de mala praxis. Es mala praxis. Porque yo lo que digo es, muchas veces es muy crudo, yo digo, mantienen cadáveres oxigenados en terapias intensivas, ¿sí? Y esto no es mala praxis. Es decir, así como es mala praxis por negligencia, imprudencia, impericia, si un equipo acepta cuando dice que es desproporcionado y la gente dice, no, pon el respirador, y el equipo dice, no, esto va a provocar daño, y provoca y
pone el respirador, eso es un supuesto de responsabilidad médica, no tengo duda. El problema en los hospitales, Aline, es que a gente, el equipo médico tiene miedo. Tiene miedo de la justicia, tiene miedo al reproche, de cuestiones, inclusive problemas laborales. Entonces yo creo que allí en esos casos, por lo menos en Argentina, ha sido de mucho valor la consulta a los comités de bioética hospitalarios. Si bien los comités, la opinión no es obligatoria, no es compulsiva, son recomendaciones que tienen mucho peso. Entonces, equipo médico introduce a recomendación del comité en su historia clínica, en su legajo, y eso da mucha tranquilidad al equipo médico para poder actuar, digamos, ¿sí? Pero, y otra, otra salida es si la familia o el paciente insisten, nosotros lo que decimos es, aquí no, si quieren, llévenlo, derivación se dice, derivar a otro hospital o a otro sanatorio que esté de acuerdo con esa alternativa, ¿sí? No sé si con esto soy claro, Aline. Sim, sim, sim. Muito obrigada. Sim, sim, foi claro para mim. Eu queria. Foi claro para vocês? Que essa questão, que é uma questão, né, que é sempre complexa? Acho que sim. E o professor trouxe a importância dos comitês de bioética, né, para isso. Eu acho que no Brasil, professor, a gente não tem ainda cultura, né, dos comitês de bioética. São poucos comitês no Brasil. Então, eu acho que os comitês são muito importantes, principalmente nesses casos de adequação terapêutica, né, que eu acho que foi eu não conhecia e foi fenomenal. Para mim, me trouxe, né, mais capacidade de compreensão a partir da adequação terapêutica, né, dessa construção. Né? Então, assim, achei muito bom. Se você tiver algum artigo, algum material sobre adequação terapêutica, se puder compartilhar. Sí, sí, como no. Tengo publicación, tengo material, tengo guías. Con Muito mucho bom. gusto, Aline, yo voy a enviar a você, ¿sí? Después vos me da a brindar a mí alguna caipirinha, ¿sí? Alguna... Sim, sim. Es un Sim, troco, es un troco. troca por adequação terapêutica material. Vou passar aqui, professor, tem a Rebeca e a Cláudia, vocês fiquem à vontade, meninas, para fazer pergunta aqui para o Sí, professor. sí, ok, yo escucho. ¿Rebeca o Claudia? Rebeca, pode falar, por favor. Bom dia a todos os colegas, bom dia, professor. Gostaria de agradecer muito por essa fala, por essa aula. Foi realmente muito tocante, muito enriquecedora. Eu tenho estudado um pouco sobre cuidados paliativos e a respeito disso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Cicely Sanders, ela trazia um conceito de dor total, de cuidar, né? Ela dizia que a dor só é insuportável quando ninguém cuida. E ela trazia o conceito de dor total, né? Dor física, psicológica, emocional, espiritual, e trazia a necessidade de uma equipe multidisciplinar para que tratasse de todas essas dores. E existem alguns estudos aqui no Brasil, são poucos, que dizem que pessoas que antes desejavam a morte, antecipar a morte, depois de estarem recebendo os devidos cuidados paliativos, elas desistiam, né, da morte.
E a minha pergunta para o senhor até, até que ponto a gente pode utilizar desse recurso dos cuidados paliativos, quando não tem mais, quando não seria mais o caso de utilização de cuidados paliativos, e, enfim, mais ou menos isso aí. Acho que fui clara. Oh, muy clara, Rebeca, y muy obrigado porque tu apreciación, tu pensamiento es óptimo y útil. Y viene muy bien para mí, Rebeca, tu reflexión, porque hay algo que yo esqueci, olvidé. Los cuidados paliativos no son el antídoto contra la eutanasia. Pero aquí hay dos aspectos muy importantes. Un aspecto es el derecho al cuidado paliativo y el derecho al control de dolor es un derecho humano. Esto ya está dicho por las Naciones Unidas. Y lamentablemente en Argentina, no sé Brasil, en Argentina tenemos una ley nacional que garantiza a todas las personas que requieren atención paliativa la cobertura integral, 100%. A pesar de la ley, en Argentina hay estudios que dicen que solamente 3 de 10 personas que requieren atención paliativa lo reciben. Es decir, solamente el 30% de las personas que requieren cuidados paliativos lo requieren. Ahora, a mí me gusta, Rebeca, esta reflexión que vos hacés sobre el dolor total, ¿no? El dolor total es una situación que los paliativistas la tienen muy claro y con ese enfoque multidisciplinario, multidimensional, como bien decís vos, Rebeca, en algunos casos puede ser resuelto. Pero es demasiado peso para los cuidados paliativos cuando existe este otro dolor existencial que es refractario a cualquier intervención paliativa. Entonces lo que yo digo es, hay estudios que dicen que aquellas personas que querían morir, recibieron atención paliativa, desistieron de su deseo de morir, como bien dices tú, Rebeca. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay situación de dolor total, obviamente ofrecer atención paliativa porque es un derecho humano esencial. Si esa persona continúa y presenta esa pérdida del ser, esa sensación de inexistencia, esa sensación de conflicto existencial, esa persona debería tener derecho a la eutanasia. ¿Por qué? Porque pensar que los cuidados paliativos son el antídoto contra la eutanasia es dar demasiado peso sobre las espaldas de los equipos de cuidados paliativos, ¿sí? Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No sé, Rebeca, si fui claro. Sim, muito claro, professor. Muito obrigada. No, muy obligado. Claudia, Vamos lá. Bom dia, professor. Muito buen día. obrigada. Parece que eu e a Rebeca combinamos. A minha colocação era e é justamente sobre os cuidados paliativos. Eu atuo em hospital há mais de 30 anos, tenho visto a, uma evolução lenta, mas o quanto é importante a questão da formação, né, do médico, da equipe, na comunicação que envolva, de fato, as possibilidades terapêuticas, o cuidado paliativo. Então, juntando com a, a sua resposta e o seu comentário anterior das comissões, que comissões elas criam cultura dentro de um hospital, não só a comissão de bioética, outras, eu acompanho muitas comissões, e então a comissão e o cuidado paliativo, ele de fato é um caminho, não só para, eu não digo a desistência, mas para um enfrentamento, né, de um prognóstico ou de uma doença que não tem a cura, pautado na qualidade de vida, como também para a aceitação de não investimento. E a minha pergunta é, como o senhor tem visto
esse amadurecimento, seja nos serviços ou no seu contato nas questões acadêmicas, da formação do cuidado paliativo, para que, dentro da cultura mesmo, que a própria família, muitas vezes, não entende, não está preparada. Então, a comunicação de um profissional, eu tive essa experiência pessoal, inclusive, ela muda todo o cenário. O senhor tem visto isso numa evolução? É, podemos ficar um pouco mais otimistas? Queria ouvir o senhor um pouquinho. Obrigada. Bom, muito obrigado, Cláudia. Muito certo. Eu acho que a comunicação é essencial. Mas na Argentina, nosotros tenemos un problema muy grande. En las facultades de medicina, en las facultades de enfermería, nadie enseña a escuchar atentamente y a poder hablar claramente, ¿no? Nosotros hicimos un estudio ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, la Joint Commission, la comisión que acredita, da permiso a la Facultad de Medicina, requiere 5 habilidades y una de esas habilidades, además de las habilidades clínicas, técnicas, se llaman habilidades interpersonales. Una persona no puede ser ni médico, ni enfermero, ni del equipo de Saudi, si no fue entrenado. Es la primer habilidad, tener espacios de escucha activa y de comunicación efectiva. Son los dos instrumentos. Y estos se entrenan. Más allá de que uno innato pueda tener esas condiciones, no se puede hacer medicina, no se puede hacer atención paliativa si no sabes escuchar y si no sabes hablar. Por eso nosotros preferimos, y esto yo lo aprendí de mi amiga Aline, preferimos hablar de consentimiento esclarecido en vez de consentimiento informado. Consentimiento informado es dar información como ese paciente, infoxicación. Nuestra responsabilidad como trabajadoras de la salud es que esa persona pueda comprender y, en definitiva, avanzar hacia lo que Aline estudió muy bien, que es la teoría de las decisiones compartidas. Una decisión en salud tiene que tratar de ser una decisión compartida. Yo creo que nos falta mucho. Argentina tiene ya mucha tradición en cuidados paliativos. Tenemos maestrías, hay doctorados, hay formación de pregrado, de posgrado en cuidados paliativos, pero aún falta mucho. No sé cómo está la situación, Claudia. Tú me decías que en Brasil quizás no está tan extendida la capacitación en atención paliativa, en cuidados paliativos. ¿Esto es así, Claudia? Sim, tenho percebido isso, médicos se dedicando, não tenho números, mas assim, se dedicando inclusive a essa especialização, Ah, mestrado, doutorado, para trazer isso para dentro do hospital e a própria instituição entendendo isso como um espaço importante, né, do cuidado paliativo, né? mm, Tenho visto isso em vários hospitais, não só onde eu atuo, que é um mm. grupo grande, com acreditação internacional, que puxa mesmo essa questão, mas eu tenho visto isso passos pequenos, mas é um avanço, né? Pelo menos não estamos parados. Y también, como decía Lynn, no hay tantos comités de bioética en los hospitales, en las instituciones, no hay. Qué pena, ¿no? Porque Brasil tiene mucha tradición en temas de derechos de los pacientes, como decía Lynn. Yo creo que, no sé, Lynn, tú qué opinas, pero yo creo que los comités de bioética pueden, acaso muy útiles para promover derechos de los pacientes, ¿no? Sim, com certeza, professor. É importante para a promoção dos direitos dos pacientes, mas há muita resistência, porque o paternalismo e a força dos médicos no Brasil Claro. é muito forte. E agora, por uns anos para cá, o Conselho Federal de Medicina no Brasil tem se tornado cada vez mais, digamos assim, no meu ponto de vista, que trabalho com direitos humanos, direito do paciente mais retrógrado. Mira vos. Então a gente tem um panorama ainda muito difícil no Brasil quando a gente fala de comitê de bioética, Claro. infelizmente. Ah, bueno, hay mucho para hacer.
muito para fazer, né? Mas a gente está, né, aqui, né, engajando as pessoas, né? Eu queria passar agora para Raquel. Raquel, tem alguma pergunta no chat que Sim, tem uma observação da aluna Sâmia. Professor Nacho, a Sâmia diz, poder hablar sobre lo que me asusta, tener a alguien que me escuche, el derecho a una muerte digna. Lamentablemente, el Brasil es uno de los peores países para se morir-se. Apesar de que sigue sendo um grande tabu, necessitamos avançar em políticas públicas que nos acerquem a uma melhor realidade. É fundamental promover a sensibilização para fomentar uma conversação mais responsável, compassiva sobre a morte e a etapa final da vida. Ok, obrigado, Raquel. Raquel, você fala muito bem espanhol, não? No, yo aún tengo que progresar mucho, pero es siempre un gusto intentar. Estamos muy contentos, muy felices con su presencia, profesor. Oh, por favor. Yo ahora, Aline o Raquel, te voy a enviar la presentación. Si ustedes quieren, si vos quieres, yo envío la presentación, ¿sí? Sí, muchas gracias. Muito obrigada, muito assim, foi uma manhã muito especial, né? Eu por ter você aqui conosco, professor Inácio. Estamos muito, muito felizes. Foi um começo de uma parceria, né, com o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, né? Eu acho que estamos assim emocionadas, tocadas e também aprendemos muito. Muito obrigada mesmo. Foi uma manhã muito especial, acho que para todas nós, né? Para todos nós. Aline, obrigado, agradecido soy yo, un placer estar con você. Eu aspiro pronto poder darte un abrazo, basta de pantallas, abrazarte forte, Aline. Sim, sim. Em novembro, né? Todos já estão convidados para o Congresso da Rede En noviembre. Latino-Americana de Bioética em novembro, que vai ser em Florianópolis, né? Já fazemos aqui já a propaganda, né?